aparte de la mala calidad educativa, también hay adoctrinamiento, que eso es otra cosa terrible que no debería suceder en la industria educativa y sucede. Y es otra de las peleas que yo tengo. Y no solo estoy hablando ideologización en temas de género que existe, que yo sé que está más de moda y es más sonada, pero hay dos tipos de ideologización que vienen dándose durante muchos años en Colombia, porque el tema de ideología de género es un tema reciente. Sí. Pero hay dos que vienen arraigadas en los colegios públicos y en las universidades públicas, pero hablemos desde los colegios, porque digamos alguien de universidad pues ya tiene un poco más de raciocinio, ya puede elegir si se deja o no se deja, que son la ideologización política y la ideologización cultural. Entonces, la política, un trabajo muy fuerte desde los últimos 20 años, 25 años, que hoy se demuestra en la elección de Gustavo Petro. 1.5 millones de jóvenes primivotantes votaron por Gustavo Petro en la pasada elección. 1.5 millones de 18 años. Y eso no es porque les gustó, Claro. o porque tomaron la decisión por un video de TikTok en su momento. Eso es porque viene un trabajo muy fuerte desde el magisterio y los sindicatos en los colegios públicos, en donde se hablaba en contra de la propiedad privada, en donde se hablaba en contra de algunos gobernantes, en contra de algunos líderes políticos, en donde se hablaba en contra de algunas estructuras básicas de la sociedad. Y esa es la política, pero la cultural me parece aún mucho más grave. Porque la cultural tiene que ver con el estilo de vida, la forma de vivir, la forma de ver, la forma de pensar. La cultural tiene que ver hasta en la forma en cómo usted ve a su papá y a su mamá. La forma en cómo la disciplina, la autoridad familiar se pierde absolutamente y se cambia por una identidad que se le da dentro del colegio. Y es muy fácil porque lastimosamente la mayoría de padres que están en el estrato 1 y 2 no pueden estar pendientes de sus hijos, y el colegio es ese aliciente o es ese tiempo para ellos ir a rebuscarse, ir a buscar lo de la comida, ir a buscar lo del sustento. Entonces la ideologización política, cultural, ahora se une a esto que llamamos ideología o ideologización en temas de género, que yo sé que es más famosa, yo sé que se combate y demás, pero aquí tenemos dos problemas que vienen desde hace mucho más: la política y la cultural, y desmontar esto, desmontar este tres tipos de ideología es muy complicado. Y si no hay libertad de elección en la educación, no vamos a poder desmontarla. Es verdad, en Agenda Azul hemos hecho, y es una oportunidad para volverlos a invitar, varios contenidos sobre la colonización progresista en la industria de la educación y sobre la colonización progresista en la industria de la cultura, que permea la prensa, la industria editorial, la música, el arte, la literatura, ¿no? Y al final termina aturdiendo al sujeto a un nivel tal en que le inocula antivalores que se llaman valores y que se normalizan y que se ponderan por sobre otro tipo de valores, ¿no? Y esto ha empezado a desarrollar una hegemonía cultural progresista sumamente fuerte y radical. Un saludo muy especial a la comunidad de Agenda Azul. Hoy, en nuestra sección de Cultura Política, tenemos un invitado que ha alcanzado una recordación significativa en la ciudadanía y en la política nacional. Una recordación que además le ha merecido un lugar destacado en el Consejo de Bogotá, y creo yo que esto se debe a su compromiso cívico, a su valor civil y a su responsabilidad política, que su electorado ha podido corroborar, y la ciudadanía también, en una serie de actividades muy concretas que ha venido llevando a cabo y sobre las cuales hablaremos a lo largo del programa de hoy. Antes de darle la palabra a Daniel, voy a presentarlo brevísimamente. Daniel Briceño es abogado de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Público de la misma universidad. Es además magíster en Análisis Político y Electoral de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Actualmente es concejal de Bogotá y, vale la pena notarlo, es el concejal más votado del Centro Democrático en todo el país. Bienvenido a Agenda Azul, Daniel. Camilo, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá. Bueno, Daniel, en esta sección de Cultura Política, por supuesto hablaremos de muchas de las iniciativas y de las actividades que has venido desarrollando, pero todas estarán pivotando alrededor y sobre un tema general que ha sido bandera junto con la austeridad
digamos, de tu carrera política, pero también de tu actividad previa a la política que te hace llevar ahí, y es el control de legalidad. Algunos lo llaman control de legalidad, algunos otros lo llaman control jurídico político, algunos otros lo llaman control a la administración pública, algunos simplemente control político. Pero me gusta hablar de control de la legalidad porque básicamente es un control que se sirve de los instrumentos jurídicos y del razonamiento jurídico para hacer un control efectivo a la cosa pública. Y en este control de legalidad podremos trazar un camino de políticas concretas que has venido liderando en el país. Pero antes yo quisiera hacer un preliminar a nuestra comunidad que nos sitúe sobre los controles de legalidad. Básicamente las sociedades hoy oscilan entre la corrupción política y el desencanto cívico. Y esto lo que significa es que las sociedades se han venido habituando cada vez más a encontrar escándalos de corrupción entre los servidores públicos y actores privados. Como decía el teórico florentino del humanismo político John Pocock, la corrupción generalizada es un indicio del declive moral de la sociedad. Lo que nos arroja tanto la corrupción política como el desencanto cívico es una conclusión, y es que el tejido político de la nación está fisurado, pero algo más grave todavía, y es que hay un desfondamiento de las convicciones morales que deben regir a la sociedad. Ante la corrupción política y el desencanto cívico, tal y como lo enseña la filosofía política, pero también algunos teóricos de la filosofía del derecho, caben dos actitudes, ¿no? Hay una actitud muy corriente que se ha normalizado cada vez más en las sociedades, que es la apatía cívica o el individualismo ético. La apatía cívica o individualismo ético se caracteriza porque el ciudadano no quiere involucrarse en la cosa pública, bien sea porque está cansado, porque tiene desinterés, porque no la quiere comprender. El ciudadano se dedica exclusivamente a sobrevivir, a procurar su bien. Pero la otra cara de la moneda que promulgan algunas filosofías conservadoras, como puede ser la tesis de Alasdair MacIntyre, es el compromiso cívico. Es hacer de los ciudadanos los actores de la vida política, tal y como lo indica otro gran teórico, Alejandro Llano, que fue rector de la Universidad de Navarra muchos años. Y creo que el control de legalidad es una de las herramientas que más revelan ese protagonismo de los ciudadanos en la cosa pública, porque el ciudadano acude a la ley, a las herramientas que encuentra en ella para hacer valer sus derechos, pero también para desarrollar adecuadamente sus deberes. Y Daniel ha desarrollado un control de legalidad efectivo que muestra un compromiso cívico indudable. De manera, Daniel, que yo quisiera que empezáramos por el principio, y es, cuéntanos, por favor, cómo empiezas tú estas actividades de control de legalidad, por qué te interesan. Cuéntanos al respecto. Bueno, yo tengo que partir de una premisa que quizá teóricamente puede parecer polémica, y es que el concepto de democracia participativa, pues para mí y en lo personal siempre ha sido una ficción. Entonces, cuando uno habla de esto, hoy cuando se habla de participación de la sociedad, cuando estamos en medio de un contexto político en donde estamos hablando de asambleas populares ahora, bueno, te meten una cantidad de conceptos en donde supuestamente la gente decide, más allá de los políticos electos o más allá de las corporaciones públicas, es decir, más allá de la democracia representativa. Entonces yo siempre he creído, y cuando he revisado con los mecanismos de participación ciudadana, digo, eso es ficción, porque en últimas no has tenido una revocatoria de un alcalde, en últimas no ha habido una iniciativa popular en materia de que genere pues un acto legislativo, que genere pues una ley dentro del Congreso de la República. En últimas, las consultas populares pues realmente son estrategias de campaña o estrategias políticas. Los plebiscitos, pues lo que vimos en el año 2016, que fue como esa gran participación, pero pues fue en realidad una respuesta a una estrategia política del entonces presidente Juan Manuel Santos. Entonces, yo siempre he partido de la base de que la democracia participativa pues es ficticia. Están los mecanismos, pero no existe. Entonces yo dije, hay que comenzar a hacer cosas no tan grandes, sino cosas más concretas que generen resultados verdaderos y que ayuden a que todos cumplamos. Ojo, esto es una sociedad donde todos pedimos derechos, pero también donde tenemos responsabilidades, obligaciones y deberes. Y donde con todos cumplamos un deber
que es el deber de estar defendiendo esa cosa pública. Porque durante muchos años todos creímos que esa cosa pública no nos pertenece o le pertenece pues, a los que están dentro del gobierno. Pero la responsabilidad que tenemos todos es de velar porque los recursos públicos se inviertan de la mejor manera, pero sobre todo porque el ejercicio de la acción pública o del ejercicio administrativo pues, se haga de la mejor forma. ¿Cómo lo haces? Pues muchos hablan de algo que hoy lamentablemente no funciona muy bien, que son las veedurías ciudadanas, esa conformación legal de esos observatorios, también desde los gremios, desde la sociedad civil. Y yo decía, bueno, normalmente esto trae buenas denuncias, pero ¿a dónde llega? O sea, y aquí es un punto muy básico. Si yo lo voy a hacer veeduría a algo y voy a denunciar algo, pues eso tiene que tener un efecto. Pero normalmente en Colombia todos nos quedamos aquí, en la denuncia, y no pasa absolutamente nada. Entonces lo que yo hice fue comenzar a combinar algo que es muy importante y que es muy relevante, y es combinar información pública, porque lo que yo hago es manejar unas bases de datos, que es información pública, darles una interpretación política, ¿cierto? Y valerme de un elemento muy importante que es esto, una red social, para comunicarlo, y eso pues tiene efectos a nivel social. ¿Cómo empecé esto? Pues en realidad yo aprendí a hacer control político porque yo lo hacía para otros, es decir, yo trabajaba para políticos que me contrataban para que yo hiciera debates de control político. Entonces mis conocimientos en derecho, pero además mis conocimientos en datos, se fueron integrando pues a una forma de hacer debates, y en un momento yo dije, ok, yo esto lo puedo hacer como ciudadano, y lo que comencé a hacer es veeduría con las herramientas que conocía, combinando derecho, y dije, vamos a mirar y vamos a probar redes sociales. Hace 2 años y medio yo tenía 200 seguidores en mi cuenta de X, nadie me veía. Pero yo dije, vamos a intentar algo que es que yo le voy a mostrar a la gente los documentos, los contratos, les voy a decir, oye mira, si ves este contrato, te lo señalo en un cuadrito rojo, mira, aquí está pasando esto. Y a la gente le comenzó a gustar. Comenzó a llamar la atención de muchas personas. Y entonces yo dije, ok, esto puede ser muy efectivo, y en realidad ha sido muy efectivo, porque más allá de los réditos políticos que esto me ha traído a mí, esto ha echado para atrás licitaciones, esto ha hecho que órganos de control reaccionen, esto ha hecho que renuncien funcionarios. Ese es el verdadero trasfondo. Cuando me preguntan cuál es su proyecto político, mi proyecto político no se traduce en términos de ser concejal, representante, senador, presidente, sino mi proyecto político se traduce en el escenario del control. Y ahí es donde empezó. Empieza como un ensayo-error de algo que ya sabía hacer. Yo dije, ok, si yo esto lo hacía para otras personas, ¿qué tal si a esto le agrego un factor que es redes sociales? Que la gente pueda ver en la red social temas complejos explicados también de forma muy sencilla, y a la gente le gustó. Qué interesante. Y en ese control, ¿con qué empiezas? Primera actividad que llegas de concejal a desarrollar. ¿Antes o ahorita como concejal? Como concejal. Como concejal, pues ya tenemos 3 frentes gigantescos. Uno, y es el de seguirle cumpliendo a la gente que votó por nosotros, que tenían una preocupación, y es que la gente decía, Daniel, si usted se mete a concejal, usted va a dejar de hacer el control que nos gusta, el que más nos gusta que usted haga, que es el control a nivel nacional. Okay. Entonces, concejal de Bogotá, pero con una agenda muy marcada también, que eso me quita mucho tiempo. O sea, la mayor parte de mi tiempo se dedicaba a mi ejercicio como consejero, porque es por el que por el que me pagan, por el que me eligieron. Pero tenemos nuestro control al gobierno nacional, que sigue de la misma intensidad, en la misma exposición y demás. En segundo lugar, tenemos un control en temas de Bogotá que tiene 3 aspectos. Uno, todo el control que tiene que ver en temas de austeridad. Es decir, nosotros estamos todo el tiempo pendientes de que no se malgaste la plata en lujos, en pauta excesiva, que tengamos mucho cuidado en el tema de la burocracia, de las nóminas paralelas y demás. Todo el tiempo estamos haciendo un seguimiento muy fuerte. Y en tercer lugar, pues todo el control que tiene que ver ya en temas específicos, como por ejemplo, todo el control que hay a medidas que afectan a los empresarios. Yo soy una persona que soy una voz, a mí me dicen el concejal gremial.
O sea, y ellos creen que eso a uno lo ofende. Yo me siento orgulloso de eso, que yo represento las posiciones o los intereses de empresarios, de pequeños y grandes, de la gente que da empleo, de la gente que produce la plata. Alguien tiene que defenderlos. Y eso parece que fuera vergonzante, ¿no? Que nos trataron de enseñar durante muchos años que tener plata es casi como ser un delincuente. Entonces, si usted trabajó y su empresa creció y usted tiene pues ganancias, pues no, a usted le toca quedarse callado y en eso estamos, ¿no? O sea, hoy ser empresario, que es una de las actividades más difíciles, pero pues además de las que más se deben respetar, en Colombia no. Entonces, si usted va en Estados Unidos, los referentes de los jóvenes, los referentes de la gente son los grandes empresarios que han generado grandes fortunas con grandes ideas, ¿no? Pero aquí en Colombia no, el gran empresario es casi un delincuente que explota a la gente, al que hay que darle duro y demás. Entonces nosotros defendemos mucho eso. Entonces sobre esos 3 ejes dentro del Consejo tenemos, y ahí tenemos ahora un tercer capítulo que hacemos un control a nivel regional. Entonces, pues, si nos sobra tiempo, tratamos de hacer un control también de algunas obras, contrataciones y demás a nivel de departamentos, municipios por fuera de Bogotá, que no tienen que ver con el gobierno nacional. Y hay un cuarto eje. Estos son los 3 de control, pero hay un cuarto eje, que es que ahora vamos a comenzar a enseñar a la gente a hacer control. Eso que sabemos nosotros, pues se lo vamos a tratar de enseñar a la gente. Estamos en la estructuración de esa escuela del control político, que va a ser 100% digital y demás, pero que la gente al menos va a poder entender. Y nuestro objetivo final es que la gente sea de izquierda, centro, de derecha, lo que sea, siempre haya en alguno de los municipios de ese país alguien que esté diciendo como, oiga, no, eso no es así. Que la gente no coma cuento, porque en cualquier alcaldía de cualquier parte de este país, algún alcalde le va a meter una mentira a usted, le va a decir que esto costó tal cuando realmente costó tal. Entonces, es que haya por lo menos un sapo, digo yo, en cada municipio diciendo como, oiga, no, esto no es así, realmente esto tiene que serlo así, aquí hay un error, pilas con eso. Ese control político que se le va a enseñar a hacer al ciudadano de a pie refuerza la idea del compromiso cívico. De hecho, me hace acordar que Aristóteles decía, el polis, el politei, el político, al final, es el que participa en las decisiones de la asamblea. Y Cicerón decía, es el que participa en el compromiso con la ciudad. Pero hacer esto, es decir, enseñar al ciudadano a hacer eso, es un gesto de mucha valía que quisiera creer, y seguramente será así, va a dar muchos réditos a nivel nacional. Puede incluso institucionalizarse en las instituciones, en cursos virtuales y demás. Daniel, este control político, y quiero seguir profundizando sobre eso en algunas otras iniciativas que has desarrollado, pero antes quiero hacer un paréntesis y preguntarte, ¿te ha significado a su vez persecución? Claro, todo el tiempo. Te lo pongo en ejemplos. Yo una vez denuncié que en Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina se había gastado millones de pesos contratando unos influenciadores para que hablaran bien de su alcaldía. Lo publiqué, cada uno de los contratos, influenciador por influenciador, en un análisis básico, y es, si usted como ciudadano se jode tanto pagando impuestos, o sea, pagar impuestos es una actividad supremamente dura, y más en medio de esta crisis, ahorita que estamos pagando predial y demás, si es muy, muy duro. Entonces yo siempre le digo a los de mi oficina que hagan el análisis. Cuando usted va a pagar ese impuesto y usted se lo va a consignar a una administración municipal o al gobierno nacional, ¿usted qué está pensando? Obviamente, además de que no le gusta y que es muy duro, usted está pensando que eso va a la seguridad, que eso va a las vías y demás. Pero usted no está pensando que esa plata va a pagar un influenciador que hable bien de un alcalde. Entonces, nosotros reivindicamos el valor de que la gente le queda muy duro pagar impuestos, que pagar impuestos es durísimo, como para que usted venga y se gaste la plata en eso. Entonces, lo denunciamos, fue demasiado viral, y la respuesta del alcalde Jorge Iván Ospina fue un abogado diciéndome, usted tiene que retractar de eso, porque yo no. Entonces, formas de intimidación interna. Una denuncia también que hice contra el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Liscano. Igual, otro abogado diciéndome, te tienes que retractar, y su señor padre, el señor Oscar Tulio Liscano, buscándome personalmente para decirme, bueno, bájale al tema, tal. Ese tipo de cosas me pasan todo el tiempo. Entonces, pues claro, uno ya está acostumbrado. Yo afortunadamente soy abogado, sé dónde hay. Yo también
todas las denuncias que hago tienen que ser 100% documentadas. Claro. Estas luchas y esas persecuciones jurídicas siempre las terminamos ganando, pero estás en el constante desgaste, ¿no? Sí, es un desgaste. Entonces te llevan, hay que responder, hay que ampliar y hay que venir. Alfredo Sade, por ejemplo, el pastor Alfredo Sade, Sí. hace poco anunció públicamente, no lo ha hecho porque sabe que no tiene cómo hacerlo. Yo revelé que los informes con los que él cobraba más de 20 millones en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que por cierto es como esas cosas que comienzan, que dieron paso al gran escándalo de esa entidad, pues él era una corbata porque copiaba y pegaba los informes de otra persona y se los comparé. Y dije, mira, estás copiando y pegando. Entonces no trabajaste. Entonces eso fue un escándalo gigantesco y él públicamente que me va a enviar a yo no sé dónde. Eso es el día a día y eso pues considero persecución. Y la persecución también ha venido que ellos también, como yo soy muy fuerte en el ámbito de redes sociales, ellos también intentan a través de redes sociales intimidarme, entonces usan algunos influenciadores, algunos bots para inventar cosas, para tergiversar información sobre mi vida y demás, pero ahí esos son gajes del oficio que nosotros sabemos que ya sabemos manejar a nivel comunicacional, a nivel jurídico. Eso me hace pensar, de nuevo, vuelvo a la teoría. Jesús Ballesteros, un gran teórico, cuando habla de las raíces y de los tipos de violencia, le habla de la violencia económica, la violencia política y algunos otros de la violencia estructural. Por supuesto, la violencia económica, pues los grandes grupos que pasan por encima, simplemente financiando las grandes cooperativas farmacéuticas, que financian, por ejemplo, un documental para que promocione un tipo de dieta, ¿no? Se corresponda uno con la ciencia médica, con la ciencia clínica. Pero hay una violencia que es la violencia estructural, que denomina Alejandro Llanos y Fuentes y algunos otros la violencia del tecnosistema. Es Estado, medios de comunicación y política, un poco la violencia política. Y es cuando todas estas arquitecturas se unen para hacer persecución mediática, persecución política, persecución judicial, que al final tratan de socavar de una u otra manera la dignidad personal, ¿no? Pero pues tú has podido, como bien lo dices, además con tu conocimiento jurídico, dar pues esas luchas. Hay algunas otras acciones que has desarrollado que me gustaría que pusieras en conocimiento Agenda Azul. Educación en concesión. Cuéntanos de eso, por favor. La educación en concesión es una de las apuestas que me ha generado grandes peleas y un enemigo. Para los que no lo saben, yo soy como uno de los grandes enemigos y tachados de FECODE. Sí. Por una razón. Y es que, además de la presentación que haces sobre mi vida, que viene desde la educación superior, pues falta toda la que viene anterior. Y es que yo salgo de colegio público. Sí. Entonces yo estudio en colegios públicos normales. Y al final, noveno, décimo y 11 lo hago en un colegio en concesión. Entonces, a mí la vida me ha dado la oportunidad de poder comparar los dos modelos educacionales. Uno, que es el modelo que tiene pues, el magisterio bajo su control, y los sindicatos como FECODE, Sindodidoc y demás, en donde pues, se generan unos temas de poder que terminan manipulando niños, y hay que decirlo abiertamente, que terminan dando malos resultados a nivel educacional por las dinámicas que hay allí. Y una de esas dinámicas es que no se quieren dejar evaluar, que es la gran discusión que tenemos ahora en la reforma de ley estatutaria. Profesores que se ganan un puesto desde entrada y nunca más son evaluados y se pensionan. Y es más, llegan hasta la edad de retiro, que es los 70 años, y no pasa absolutamente nada ahí. Me enseñaron toda la vida, durante 30, 40 años lo mismo. Nunca fueron evaluados. Se movieron políticamente para recibir mejores sueldos, mejores salarios. Y no digo que sean todos, pero es una dinámica que se da dentro de esa estructura política del magisterio. Entonces eso hace que el nivel de educación de los resultados del país sean malos. A mí no, o sea, y yo siempre lo digo abiertamente, nadie, absolutamente nadie con algún tipo de recurso económico dice voluntariamente voy a meter a mi hijo en un colegio público. Así es. Esto no es Europa. No es Europa. Aquí todo el mundo prefiere tener a su hijo en el peor colegio, en el peor colegio privado que en el mejor colegio público. ¿Por qué? Porque sienten que, y con datos, que no funciona la educación pública. Entonces, aquí en Bogotá, sobre todo, se genera una revolución, y es que son los colegios en concesión. Para los que no lo saben, los colegios en concesión siguen siendo colegios públicos, es decir, la gente no paga,
el acceso y la asignación de cupos se realiza de la misma manera que se realiza con los colegios públicos a través de la Secretaría de Educación, pero su administración financiera, su administración académica y su administración de personal está dada por un grupo privado. Entonces, Alianza Educativa, hoy hay, y son pocos nomás, hoy en Bogotá solo hay 33 colegios en concesión. La concesión más grande es la Alianza Educativa, que estaba por la Universidad de los Andes, estaba en alianza con Gimnasio Los Cerros, Colegio Los Nogales y demás, y ellos se encargan de impartir las clases, de contratar el personal y de administrar financieramente el modelo educacional. Entonces eso da una gran diferencia, porque aquí no tienes una estructura política. Sí, claro. Aquí tienes unos profesores que son contratados, aquí tienes unos profesores que son evaluados, y que pues si son malos, los echan, como en cualquier trabajo. Así es, así es, así es. Pero además tienes otros niveles y está demostrado por datos que los colegios en concesión, en lo que tiene que ver con las pruebas Saber 11 y demás, pues se llevan en absolutamente todas las áreas, en todos los resultados, a los colegios públicos normales. Hay un estudio que sale de la Universidad de Vanderbilt, que sale hace unos 2 o 3 meses, que comparó a un niño en el mismo estrato socioeconómico que fue a un colegio público normal con un niño del mismo estrato socioeconómico que fue a un colegio en concesión, que les hizo seguimiento en materia de data y los midió el nivel de IQ, inteligencia emocional también, y hasta el tema de deserción y el nivel de permanencia de los profesores en cada uno de los colegios. Pues en 2 puntos, en el doble, en todos los criterios, el niño que va a un colegio de concesión le fue mejor que un niño que va a un colegio público, en todos. Tanto en temas socioemocionales, en temas académicos, en temas de relacionamiento, y sobre todo, pues aquí tienes una permanencia en el aula de los profesores del 100%. Aquí no. Claro. Aquí los profesores van a paro, no dan clase. Y yo, una de las denuncias que saqué en ese control hace poco, fue que, por ejemplo, en Bogotá, en los últimos 5 años, los permisos sindicales de FECODE, la ADE y SINDODIDOC, que son los 3 grandes sindicatos de profesores en la ciudad, nos costaron 42.000 millones de pesos. 42.000 millones de nuestros impuestos costaron los permisos sindicales de ellos. Entonces uno dice, yo no estoy diciendo que se tenga que acabar la educación pública, no. Yo creo que hay un modelo que tiene que mejorarse y demás. Pero lo que yo abogo y peleo es porque una persona de estrato 1 y 2 tenga por lo menos un nivel de elección. Hoy no lo tiene. Hoy una persona de estrato 1 y 2 no puede decir, es que no me gusta ese colegio público y me voy para otro. No puede, no puede. Le toca quedarse ahí y acabar ahí. Una persona que tiene algún tipo de recurso económico, clase media y clases altas, si el colegio no le gustó, si le hicieron bullying al niño, si va mal, pues ¿usted qué dice? Lo cambia de colegio. Sí, claro. Le pagó otro, más caro, mejor, usted puede hacer lo que quiera. Aquí no. Y aquí estamos hablando de 900.000 niños en Bogotá, que no pueden elegir, que les tocó ir al colegio de la esquina, el colegio público, y sea bueno o malo, ahí se quedan. Nosotros decimos, y esa es nuestra apuesta, tenemos que tener un nivel mínimo de elección y de competencia. Por eso los colegios en concesión le meten presión a los maestros y a los colegios públicos, porque todo el tiempo los estamos comparando, y todo el mundo los está comparando todo el tiempo. Y debemos tener una tercera elección, que es algo que estamos trabajando con la senadora Paloma Valencia, que es el bono escolar. Y es que el Estado, a través de algunos programas, le pueda pagar a algunos niños la matrícula en colegios privados. Entonces usted imagínese pasar de tener una sola opción, un colegio malo público, a usted como familia, estrato 1 y 2, decir, puedo elegir entre un colegio público, un colegio en concesión y un bono escolar. Eso es libertad de elección, y yo creo que ahí comenzamos a cambiar mucho. Qué maravilla. No, y además que, aparte de la mala calidad educativa, también hay adoctrinamiento. Que eso es otra cosa terrible que no debería suceder en la industria educativa, y sucede. Y es otra de las peleas que yo tengo. Y no solo estoy hablando de ideologización en temas de género, que existe, que yo sé que está más de moda y es más sonada, pero hay dos tipos de ideologización que vienen dándose durante muchos años en Colombia, porque el tema de ideología de género es un tema reciente. Sí. Pero hay dos que vienen arraigadas en los colegios públicos y en las universidades públicas, pero hablemos desde los colegios, porque digamos alguien de universidad pues ya tiene un poco más de raciocinio, ya puede elegir si se deja o no se deja, que son la ideologización
política y la legislación cultural. Entonces, la política, un trabajo muy fuerte desde los últimos 20 años, 25 años, que hoy se demuestra en la elección de Gustavo Petro. 1.5 millones de jóvenes primivotantes votaron por Gustavo Petro en la pasada elección. 1.5 millones de 18 años. Y eso no es porque les gustó, Claro. o porque tomaron la decisión por un video de TikTok en su momento. Eso es porque viene un trabajo muy fuerte desde el magisterio y los sindicatos en los colegios públicos, en donde se hablaba en contra de la propiedad privada, en donde se hablaba en contra de algunos gobernantes, en contra de algunos líderes políticos, en donde se hablaba en contra de algunas estructuras básicas de la sociedad. Y esa es la política, pero la cultural me parece aún mucho más grave. Porque la cultural tiene que ver con el estilo de vida, la forma de vivir, la forma de ver, la forma de pensar. La cultural tiene que ver hasta en la forma en cómo usted ve a su papá y a su mamá. La forma en cómo la disciplina, la autoridad familiar se pierde absolutamente y se cambia por una identidad que se le da dentro del colegio. Y es muy fácil porque lastimosamente la mayoría de padres que están en el estatus 1 y 2 no pueden estar pendientes de sus hijos. Y el colegio es ese aliciente o es ese tiempo para ellos ir a rebuscarse, ir a buscar lo de la comida, ir a buscar lo del sustento. Entonces la legislación política, cultural, ahora se une a esto que llamamos ideología o ideologización en temas de género, que yo sé que es más famosa, yo sé que se combate y demás, pero aquí tenemos dos problemas que vienen desde hace mucho más, la política y la cultural, y desmontar esto, desmontar este tres tipos de ideología es muy complicado. Y si no hay libertad de elección en la educación, no vamos a poder desmontarla. Es verdad, en Agenda Azul hemos hecho, y es una oportunidad para volverlos a invitar, varios contenidos sobre la colonización progresista en la industria de la educación y sobre la colonización progresista en la industria de la cultura, que permea la prensa, la industria editorial, la música, el arte, la literatura, ¿no? Y al final termina aturdiendo al sujeto a un nivel tal en que le inocula antivalores que se llaman valores y que se normalizan y que se ponderan por sobre otro tipo de valores, ¿no? Y esto ha empezado a desarrollar una hegemonía cultural progresista sumamente fuerte y radical. Daniel, austeridad. Esa ha sido una bandera tuya. Cuéntanos, por favor, sobre eso. Austeridad tiene que ver con un cambio ahí sí cultural que se está dando y que afortunadamente hoy se ha generado una conciencia más sobre la posición del ciudadano frente al Estado y frente a los recursos del Estado y frente al mismo gobernante. Si algo bueno ha pasado y si algo bueno también nos ha traído las redes sociales, es que hemos dejado de ver al político como el monarca. Y eso que estamos en el país extremadamente presidencialista, donde el presidente es casi un monarca, y eso porque así históricamente, imagino que tú lo tendrás muy claro, lo hemos decidido, y es que es un país enteramente presidencialista, sí. O sea, heredado hablábamos del mismísimo Bolívar. Pero si tú te das cuenta, hace unos 30 años, que el presidente de la República tuviera lujos, que el presidente de la República disfrutara de un séquito gigantesco de escoltas, que los políticos tuvieran muchos lujos y los vieran como gente inalcanzable, era normal, porque usted decía, no, es el padre de la patria, es el congresista, es el representante de la Cámara, es normal. Poco a poco, la gente ha sido más consciente de que el político no es un reyesuelo, que el político, entre más normal sea, más votos saca. Ahora los políticos se esfuerzan porque no los vean tan millonarios, ahí sí, no, ni ahora les gusta ir a comer en plaza de mercado y que los vean más normales. Y esto ha sido un cambio que tiene que ver mucho con el tema de redes sociales, pero sobre todo con que la gente ha dicho como, oye, esto de pagar impuestos es muy fregado, y entonces comienzan a generar indignación muchas cosas. Yo te lo pongo un ejemplo muy claro. Yo creo que hace unos 40 años que el presidente de la República se haya comprado unos plumones de ganso para su casa en la casa de Nariño no hubiese generado ningún tipo de conmoción normal. Hoy, que fue una de las denuncias que yo hice en su momento, generó una indignación profunda. Y esto tiene que ver con que la gente dice como, venga, ¿cómo así? Yo estoy aquí sin comer, me quedo sin comer para pagarte los impuestos, para que tú llegas a tener lujos. No, señor. Entonces, en un tema de concepción y convicción, yo he creído que
el gasto en el Estado se debe hacer de forma más efectiva y eficaz. Y que la gente no paga impuestos para tener lujos, sino la gente paga impuestos para que le hagan obras, para que le mantengan la seguridad y demás. Entonces, unas grandes banderas en la mayoría de mis denuncias tienen que ver con temas de austeridad. Te das cuenta, transversalmente todas mis denuncias tienen algo de austeridad. Hace poco revelé cómo los aviones de la Policía Nacional de Antinarcóticos se habían convertido en los aviones privados de los ministros. Más de 23.000 millones de pesos en el último año y medio gastado en aviones que debían de estar destinados para la fuerza pública, ahora son los aviones privados de cada ministro. Solo el ministro del Interior se gastó más de 9.300 millones de pesos en combustible y demás, usando aviones de la policía para transportarse personalmente. Entonces, todo este tipo de cosas tienen en el fondo una bandera, y es que el Estado debe ser efectivo, debe ser más pequeño y debe ser austero. Y austeridad no es que no haya gasto social, austeridad es que no haya lujos, austeridad es que no haya duplicidad en las funciones, austeridad es que no sea excesivamente burocrático, austeridad es que no hayan corbatas. Austeridad es que la plata de la gente no se gaste en pauta para lavarse la cara en medios de comunicación y en redes sociales. Austeridad es que la gente no paga impuestos para que usted haga grandes fiestas de final de año cada vez que usted cierra administración, porque el Estado no es una empresa, el Estado no da ganancias. Usted en su empresa, si a usted les fue bien en el cierre y en el corte, usted hace una fiesta. Claro. Y le reparte a sus empleados su anchetica. No, no, el Estado no es eso. El Estado no da ganancias. El Estado da pérdidas. Todo lo que usted le meta al Estado se lo come. Entonces, austeridad tiene que ver con todos esos puntos. Y además de las denuncias, ahora en nuestro ejercicio como concejales, logramos ahorita en el plan de desarrollo que Bogotá tenga su primera política pública de austeridad. Entonces, claro, esto es un golpe a la política, esto es un golpe a los políticos. Porque lograr, por ejemplo, que el nivel de contratistas en Bogotá se reduzca en un 20% para ahorrarnos entre 250.000 y 300.000 millones y destinarlos a otro tipo de cosas, es un golpe a la politiquería. Porque esos 20% de contratistas, que son más o menos, haz de cuenta, 6.000, 6.500, pues pertenecían a algún político y a algún político le tuvieron que poner votos. Claro. Y trabajaron políticamente con alguien. Entonces, lograr eso, lograr que, por ejemplo, en Bogotá, aquí en adelante, la pauta, las propagandas que tú ves en medios de comunicación y por redes sociales no sean de rendición de cuentas, es decir, que ya no te digan como, logramos construir tantos colegios, logramos hacer, que eso realmente en el fondo, eso es un ejercicio político. Sí. Tú estás diciéndote, hey, yo hice, que no se invierta la plata en eso, sino que la pauta sea únicamente informativa como, oiga, el racionamiento está a fecha, oiga, este es el servicio de la alcaldía, oiga, esta ruta de Transmilenio cambió y tal, vamos a cerrar tal estación. Únicamente de aquí para adelante solo puede haber eso. Y tercero, pues que las compras en servicios administrativos de funcionamiento pues se hagan en demanda agregada, es decir, grandes licitaciones a mejores precios, con competidores y competencias abiertas y demás. Eso es lo que hemos logrado ahorita en Bogotá y lo que va a comenzar a hacer. A ver si logramos ahorrarnos más o menos, que es nuestra meta en estos 4 años, 1 billón de pesos. Imagínate. Es decir, algo así de 250.000 millones al año. Qué maravilla. Otra gestión que tú has hecho, que es muy notable y que me interesa mucho que nos cuentes, es la reducción de los trámites administrativos. Mira, una de nuestras grandes banderas, además de la austeridad, es la libertad económica. Sí. Nosotros creemos y somos unos convencidos de que la riqueza y la prosperidad de una nación se hace desde el sector privado. Sí. Y que el sector público únicamente es un gestor que ayuda a ese sector privado y ayuda a una sociedad a salir adelante. Es decir, el que le meta a usted el cuentazo de que el Estado o un gobierno va a ser más rico un país, está hablando paja. Aquí el empleo y la riqueza la genera la empresa, el empresario, el sector privado, el emprendedor. Eso. Y eso es un concepto que hay que tener claro porque además es un concepto ideológico marcado. Entonces, por eso es que además de la austeridad, de la reducción estatal y demás, nosotros decimos aquí que llegar al Estado a defender la empresa. Y eso a usted le puede causar, a mí me genera una cantidad de problemas, porque usted dice, no, es que usted es el de los empresarios. Ojalá yo fuera el de todos los empresarios. Es decir, porque es un tema que hay que defender. Si usted no defiende el sector privado, pues el país se le va a ir para abajo. Entonces, una de esas barreras de las libertades económicas, además del monopolio y demás, toda esa discusión jurídica y ideológica que hay, que se ve muy marcada, son los trámites burocráticos y administrativos. Es decir,
Usted como emprendedor querer abrir un negocio y tener que enfrentarse a una gama de trámites y burócratas que no le permiten ejercer su libertad económica cuando es el distrito, el Estado el que debería ayudarle a usted a que usted ejerza esa libertad económica. Y eso está marcado en formularios, trámites, procesos, pasos, burócratas, días esperando para que le abran. Y le pongo ejemplos claros. Una óptica en Bogotá. Para usted abrir una óptica en Bogotá, usted necesita un permiso de habilitación. Pero entonces para usted tener ese permiso de habilitación, usted tiene que llevar ya el local, es decir, usted ya tiene que tener arrendado el local. Si no es propio, pues usted tiene que arrendarlo. Pero si yo le digo, oiga Camilo, arréndeme ese local que va a montar una óptica, ¿usted qué me dice? Pues yo se lo arrendo y usted firmamos un contrato de ¿cuánto? De un año. Imagínese que usted entonces, sin la habilitación, usted firma el contrato de arrendamiento porque lo necesita para que lo habiliten. Y usted se va para la entidad y le dice, oiga, habilíteme porque yo quiero tener una óptica. Entonces le revisan y mientras se lo habilitan pueden pasar hasta 3 meses. ¿Y usted qué hizo en esos 3 meses? Pues yo hice pagar la arriendo a usted. Y cuando llegan los 3 meses, me salen con el cuento de que no se lo voy a habilitar. Y entonces usted pagó 3 meses de arriendo y además no va a tener óptica y quedó embalado porque no le van a dar la óptica. Y entonces ya estoy embalado con usted en un contrato de arrendamiento. ¿Cuánta plata perdí? Esa es la realidad. O usted abre un restaurante y usted está en pleno ajetreo a mediodía vendiendo y sus almuerzos y le llega el funcionario de la Secretaría de Salud a extorsionarlo, que es lo que está pasando en muchas partes de Bogotá. O lo que pasa en todos los emprendedores. Usted, para que usted lo sepa, una persona cuando abre un negocio en Bogotá, el primer año es de solo impuestos, pagando impuestos. Usted no gana plata el primer año. Entonces nosotros dijimos, hey, aquí hay que sentarnos a revisar qué es lo que está pasando con las libertades económicas y los trámites. Para los que no lo saben, hoy el país, Colombia, tiene 93.000 trámites. 93.000 trámites registrados y autorizados. Cuando alguien quiere abrir un negocio en Bogotá, se tiene que enfrentar a 5 entidades. Que el de la Secretaría de Hacienda, que el de la Secretaría de Salud, que el de la Secretaría de Gobierno, que el alcalde local. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces nosotros dijimos, y nos reunimos con los gremios que necesitan, y dijimos, necesitamos una política pública antitrámites, que es la que logramos. Que se siente con nosotros, nos escuche y podamos reducir, podamos volver otros virtuales y podamos decir como, oiga, este troquito. Por ejemplo, había un cobro ilegal que se logró eliminar. Y es que aquí por costumbre, cuando usted tiene un negocio, usted paga algo que se llama el concepto de bomberos. Usted abre un negocio y entonces la autoridad le dice, el concepto de bomberos. El concepto de bomberos es ir a la estación de bomberos más cercana y pagar una plata, que es plata que financiaba a los bomberos en la ciudad. Pero eso es un trámite que no tiene ningún tipo de piso legal. Entonces dijimos, pues claro, casi nos echan la madre, ¿cómo le van a quitar esa plata a los bomberos? Se la quitamos, porque es que legalmente un ciudadano no tiene por qué estar pagando eso. Hay dobles y triples trámites que la gente no debería estar pagando, como por ejemplo habilitaciones, formularios, que uno cuando dice lógicamente digo, si yo estoy pagando industria y comercio, ¿por qué te tengo que pagar esa estampilla? ¿O por qué no te tengo que pagar ese formulario? Entonces, ese tipo de cosas nosotros estamos trabajando y hoy pues tenemos una política pública que nos va a permitir de forma progresiva que cada uno de los gremios venga a decirle al distrito, oiga, como venga, este me hace mucho daño, ¿por qué no lo eliminamos? Oiga, este en realidad nos está afectando mucho económicamente, ¿por qué no quitamos ese? Entonces, esa es como la herramienta que le acabamos de crear al distrito. Tema para libertades económicas, que tiene que ver, obviamente yo sé que aquí vamos a afectar a alguien. Y si vamos a afectar es a algún contratista, alguien que tiene intereses en este tipo de trámites, porque donde hay un trámite, hay un negocio detrás. Sí, sí, sí. Donde hay un trámite, hay un tramitador. Donde hay un trámite, hay un costo y hay un negocio. Usted vaya a la Secretaría de Movilidad de Bogotá en la 13. Si usted tiene Secretaría de Movilidad, usted irá a hacer su trámite, que le quitaron el carro, tantos trámites que hay que hacer en temas de movilidad. Y aquí al lado hay un centro comercial. Tienes por lo menos 10, 12 oficinas de tramitadores que te hacen todo lo que debería hacerte aquí de forma gratuita. ¿Qué queremos hacer nosotros? Racionalizar lo de aquí para que estos negocios ilegales y estas economías que se generan acá, que terminan extorsionando al ciudadano, se acaben. ¿Qué iniciativa más necesaria? Eso me hace recordar el apólogo de Kafka
que está en el proceso que se titula Ante la Ley, que luego hicieron un cuento. Y brevísimamente, cuando llega el protagonista, digamos, ante las puertas de la ley, buscando la ley, la justicia, el guardián le dice, no puedes entrar, todavía no puedes entrar a las puertas de la ley, ¿no? Y no hay una razón por la cual no pueda entrar. Y finalmente espera y espera y pasan los años. Y él mirando al guardián, ya lleva tantos años mirando al guardián que ve cómo le caminan las pulgas sobre la piel, ¿no? Y ya va a morirse, ¿no? Y le dice, bueno, pero ¿por qué nunca, nadie en todo este tiempo ha venido a tocar las puertas de la ley? Nadie. Y le dice el guardián, no, nadie, porque estas puertas estaban reservadas especialmente para ti y ahora puedes entrar, cuando ya iba a morir, ¿no? Y entre las muchas interpretaciones que hay de este relato, hay una que es el absurdo de la ley, que es generado por el absurdo del burócrata, ¿no? Cómo las ideas más importantes de la justicia y de los fines del derecho, la seguridad, la equidad, el bien común, a veces se ven desfiguradas por una burocracia delirante. De manera que qué buena iniciativa. Y quiero terminar con una que es el tema de la propiedad privada, que tú has adelantado, ¿verdad? Sí. Por favor. Bueno, además de todo esto, Sí, todo se relaciona. todo se Sí, relaciona. sí. Nosotros tenemos una defensa muy clara en temas de propiedad privada y entonces tenemos ejemplos muy claros. Y es que el ejercicio de la propiedad privada limitada por el Estado, entonces uno dice, no es tan privada. Porque, por ejemplo, hoy en Bogotá hay algo, y esto te pongo un ejemplo, y es que usted el ejercicio de su propiedad privada llamada carro, no lo puede ejercer con toda libertad. Entonces te dice, y además, porque el tema del vehículo en Colombia, en un país con un ascenso de una clase media, en donde pues tener un carro es un gran logro para una familia, invertir recursos, sacar el crédito para tener un vehículo, transportar a su familia, trabajar y demás, pues hace parte de un ascenso social y un ascenso económico, y eso genera pues obviamente una serie de dinámicas económicas, surgimiento de país y demás. Pero sorpresa, Bogotá es una ciudad en donde las libertades económicas, además de estar limitadas por una cantidad de trámites, el ejercicio de mi propiedad privada, que es ese carro, por ejemplo, que es una de las grandes peleas que yo doy acá, pues está totalmente limitado. Sí. ¿Limitado por qué? Limitado porque en primer lugar a mí me toca pagar una serie de cosas. El Estado te dice, tienes que pagarme todo esto para poder ejercer tu propiedad privada, pero una vez las pago, o sorpresa, siempre me aparece otra. Entonces, tienes un carro en Bogotá y pagas el impuesto de vehículos, pagas SOAT, pagas tecnomecánica si ya tiene más de 5 años, pagas todo el tema que tiene que ver con el pico y placa solidario ahora, que le llaman, pagas sobretasa a la gasolina, cada vez que tanqueas, pagas un impuesto que se llama sobretasa a la gasolina, estás pagando, me falta uno, sobretasa a la gasolina, démoslo ahí en esos 5. Pero más encima, después de pagar todo eso, dicen, no, es casi un delincuente por tener carro. ¿Por qué? Porque es el tema de la transición energética y el medio ambiente y el trancón, y cada vez que quieren mejorar algo en la ciudad, pues pagan los del carro. Entonces, yo soy como el concejal del carro, porque yo defiendo que la propiedad privada se debe ejercer pues con plenitud, lastimosamente en Bogotá no es. Pero entonces, por ejemplo, logramos dentro del plan de desarrollo que de aquí para adelante, cada vez que a usted le quieran cambiar el pico y placa en Bogotá, tiene que tener una mano de requisitos. Hay que cumplir una serie, una lista. Estudios técnicos, comparativos, estudios de impacto económico. O sea, ya aquí para adelante no puede llegar ningún alcalde a inventarse una nueva fórmula de pico y placa. Sí. Eso es lo primero. En segundo lugar, le devolvimos, porque el alcalde Galán iba a cometer un error, es que el alcalde Galán le iba a poner pico y placa a los carros híbridos. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo así? Si tú en una legítima expectativa le dijiste a un ciudadano que invirtiera, porque un carro híbrido es costoso, Sí, claro. invirtiera una serie de recursos
para ayudar a descontaminar, pero su motivación era no tener pico y placa, ¿cómo vas a echar para atrás eso? Y sobre todo, ¿cómo te vas a tirar a un mercado? En la situación económica en que se encuentra el país, en donde la venta de carros está por el piso y el único que está subiendo es la venta de carro híbrido, en Bogotá sobre todo, ¿cómo ibas a decirle, te voy a quitar el único incentivo que tiene ese mercado, que es el no tener pico y placa? Entonces nos dimos la pena, fue una pelea durísima, pero logramos que los carros híbridos sigan sin pico y placa en Bogotá. Eso en el tema de ese ejercicio. Pero hay otro tema más importante y es, yo tengo un carro y yo puedo decidir trabajar con ese carro, que son las aplicaciones móviles. ¿No? Las aplicaciones de transporte como Uber, Didi, Cabify y demás. Que hoy trabajar en una aplicación móvil es casi como ser un delincuente. ¿Por qué? Todo esto causado por esas distorsiones de la economía en donde en algún momento en este país se le dio por crear unos monopolios llamados cupos y que se le vendieron a unos grandes señores que tienen 7, 12, 15, 30, 40 taxis que pagaron alguna vez, pero que ello ya no tiene sentido para el usuario. El ejercicio de la libertad tiene que ver con que un usuario pueda escoger entre si quiere montarse en un Uber, en un taxi, en un Cabify, en una moto, en lo que quiera, y lo pueda tener como existe ahora. Pero para el otro lado, quien además encuentra una forma de subsistir, una forma honesta de manejando un carro, transportando gente a través de una aplicación móvil, pues ahí tenemos una defensa muy fuerte, porque lo que ha pasado en Bogotá en los últimos años es que las personas que manejan Uber, Cabify, son casi delincuentes, y no solo para los taxistas, para las autoridades también. Entonces nosotros dijimos como, mira, ojo que estamos hablando aquí de 70.000 familias, están más organizados que los taxistas. Las organizaciones de conductores de aplicaciones móviles son más fuertes hoy que los mismos taxistas. Nos dijimos, usted tiene el derecho de trabajar con su carro, usted lo tiene, no están cometiendo ningún delito, están haciendo un trabajo honesto, están llevando a sus 70.000 familias el sustento de su casa, y entonces nosotros comenzamos a cambiar el paradigma y la visión de ellos aquí en Bogotá, y es que creamos la primera figura y que se llama el defensor, la primera instancia que va a defender a los conductores de aplicaciones móviles en la ciudad, de la Secretaría de Movilidad. Es decir, un conductor de aplicaciones móviles ya no le tiene que dar miedo acercarse a la Secretaría de Movilidad. Si tiene algún problema, si ¿qué pasa esto? Por ejemplo, un agente de tránsito o un operador de tránsito pues hace un mal procedimiento contra alguien que maneja aplicación móvil, no puede ir a reclamar, porque en el momento que usted iba a la Secretaría de Movilidad decir que le hicieron un mal procedimiento por manejar en la aplicación móviles, pues lo clavan peor. Ahora no. Ahora pues usted puede ir a ejercer sus derechos completamente como cualquier ciudadano, usted no es un delincuente. Entonces ese cambio de paradigma de puedo trabajar con mi vehículo, sí, claro, pues lo dimos con cosas muy básicas. Ha sido un gusto tenerte, Daniel, en el programa. Ha sido un contenido definitivamente de cultura política, de cultura legal, sumamente actual, que sé a nuestra comunidad le va a gustar muchísimo y que espero sea el primero de muchos otros. Cuando adelantes más iniciativas, aquí te volveremos a recibir para que nos cuentes todos esos triunfos que finalmente agradece la ciudadanía. Qué gusto haberte tenido. Camilo, no, a ti y a todos los que nos ven aquí en este programa, muchas gracias. Y yo muy feliz siempre en todos los espacios que me abren. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Recuerde que también nos puede encontrar en Facebook e Instagram. Si le gusta nuestro contenido, por favor, dele me gusta y compártalo.